Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta séptima Feria Internacional del Libro de Comodoro Rivadavia. Esta feria que este año tiene su versión virtual, en una nueva modalidad por el contexto de pandemia, con el lema de la virtualidad de la casa. Bueno, estamos desarrollando un montón de actividades entre el jueves y el día domingo, que las pueden seguir por el canal de Facebook Feria del Libro Comodoro. En esta oportunidad tenemos un espacio de conversatorio Escritoras Argentinas, que tenemos la presencia, somos muy afortunados de tener a Dolores Reyes, que va a presentar su libro Come Tierra, y también va a estar presente Agustina Balduzzi, que es directora nacional de promoción de proyectos culturales del Ministerio de Cultura de Nación, porque esta actividad se puede hacer también gracias al Ministerio de Cultura de Nación. Contamos también con Luciana Tani Mellado, una escritora comodorense, que ahora también la vamos a presentar y que va a ir guiando la conversación con Dolores. Y también esta actividad, ustedes están viendo a Juana, que es intérprete en lengua de señas argentinas, y esta interpretación está a cargo de SEA, Señas en Acción, así que vamos a contar con Juana y con Paula también, que las van a ver alternándose cada 20 minutos. Bueno, les presento. Dolores Reyes nació en la provincia de Buenos Aires, vive y escribe en el conurbano, Caseros, 3 de febrero. Estudió el profesorado de enseñanza primaria y griego y culturas clásicas en la UBA. Trabaja como maestra en Pablo Podestá, a 150 metros de donde están enterradas Melina Romero y Araceli Ramos, y muchas de las víctimas de femicidio que marcaron su vida y su escritura. Trabajó su novela Come Tierra con Selva Almada y Julián López. Esta obra fue publicada hace meses por Editorial Sigilo y salió en 2019 en España por Editorial Sigilo España, en Colombia por Rey Naranjo y en Italia por Solferino con el nombre de Mangia Terra. Y también ahí nos comentaba Dolores que en muchos países más también se está editando. Bien, en la actualidad trabaja un libro de cuentos y la novela que será la segunda parte de Come Tierra. Luciana Tani Mellado es escritora, poeta y crítica, publicó y compiló una decena de libros de crítica y antologías literarias en Argentina, México y Alemania. En poesía publicó Animales Pequeños, El agua que tiembla, Aquí no vive nadie, Crujir el habla y Las niñas del espejo. Obtuvo numerosas becas en el país y en el extranjero para la creación y la investigación literaria y codirige el grupo de arte Peces del Desierto. Agustina se desempeña como directora nacional de promoción de proyectos culturales del Ministerio de Cultura de la Nación, de la cual depende la coordinación de promoción y difusión de la literatura. Es licenciada en Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata y es militante peronista y feminista. Bueno, les doy la bienvenida a todos y a todas que están detrás de la pantalla y los dejo con Agustina, que nos da unas palabras y arrancamos con la conversación. Gracias. Gracias, Mariana. Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes a Luciana y a Dolores, a Juana y a Paula, que sé que están también trabajando del otro lado. Es un honor para el Ministerio de Cultura poder trabajar esta mesa en conjunto con el municipio de Comodoro Rivadavia. La verdad es que en este contexto de pandemia, donde tuvimos que ponerle pausa a un montón de actividades y a un montón de cosas en la vida, nos parece fundamental seguir continuando con estos espacios de manera virtual. Y nos parece también fundamental tener espacios donde las mujeres discutan, donde las mujeres puedan poner en valor la literatura y el sentir que tenemos nosotras como mujeres. Así que para nosotros es un placer estar acá con Dolores, con Luciana, y nada, vamos a ser parte de este conversatorio. Muchas gracias. Bueno, me gustaría que Dolores se presentara antes de empezar la charla, de algún modo para aquellos lectores, aquellas lectoras que todavía no han leído Come Tierra, que no tienen noticias, porque también es cierto esto de que la novela circula afortunadamente por muchos paisajes del mundo, pero también es cierto que hay muchos otros paisajes a los que todavía no llegó. Así que me gustaría aprovechar, Dolores, que además tenés mucha cancha, porque sos maestra, y las maestras sí que tienen cancha
hacerse oír en medio de los ruidos diversos, que hagas una pequeña semblanza tuya de aquello que para vos sea importante para conocerte un poquito más. Bueno, muchísimas gracias a todas por el esfuerzo y el espacio y por compartir este encuentro virtual, ¿no? Y esta forma de compartir y encontrarnos, ¿no? Con otras mujeres y con sus voces, con sus inquietudes. Bueno, yo no las conocía antes de esta mesa y me siento ya interpelada, ni bien empiezo a saber un poco más de ustedes y de las literaturas, ¿no? Que andan, ¿no? Que generan libros, que generan poemas, que generan relatos. Yo, como bien dijeron, soy maestra desde los 19 años, durante mucho tiempo, diría que toda mi vida, estuve más en contacto con niños y con adolescentes que, bueno, de las escuelas, incluso que muchísimo más que con mi familia. Entonces, quizás a la hora de ponerme a escribir, fueron esas las voces que me vi motivada a construir, ¿no? Come Tierra es una novela que nace en un taller literario, un taller literario justamente coordinado por una persona que tampoco es del eje Buenos Aires, que es Selva Almada, que es una escritora entrerriana, a la cual leo y admiro un montón, y por eso a la hora de querer ponerme a escribir, súper amateur, ¿no? Súper como un hobby, decidí buscarla a ella. Por esto de las voces y el rebote entre mujeres, ¿no? Me sentía mucho más segura y a la vez la venía leyendo y esta propuesta de generar voces de fuera del centro de Buenos Aires me interesaba muchísimo, ¿no? Si hay algo que tenía claro que iba a escribir era relatos, novelas y personajes cuyas voces fuesen, bueno, de mi tierra en un sentido amplio, ¿no? No solo pensando a la literatura de capital. Come Tierra es la historia de una nena muy chiquita, arranca la novela teniendo 7 años y está en una situación muy difícil porque acaba de perder a su madre a esa edad prácticamente era todo en su vida, ¿no? Solamente tenía un vínculo también con su hermano Walter y un vínculo muy conflictivo con un padre violento. Entonces Come Tierra acaba de perder a su madre y está en su cuarto, ensimismada, no quiere salir y la están interpelando las voces de los otros para que salga de ahí y vaya a esa suerte de cortejo fúnebre muy pobre, muy despojado, en el que llevan el cuerpo de su mamá en una tela hacia el cementerio, ¿no? Y ella no entiende por qué están llevándose a esa madre al cementerio. Ella quiere que la entierren acá, en su terreno, en la tierra que la mamá y ella habitaron toda la vida. De alguna forma, justamente se interrumpe, ¿no? ese lazo y aparece la muerte y el cementerio, ¿no? Como territorio hostil y extraño a la vez. Finalmente, por supuesto, la convencen, la obligan a ir atrás de ese cortejo, y en el momento mismo en el que están enterrando a su madre en el cementerio, atrás, donde las tumbas de los pobres, sin lápidas, solamente con la tierra desnuda, cubriendo ese cuerpo, ella apoya las manos y empieza a comer tierra como forma de guardarse algo de su mamá adentro de su cuerpo. Cierra los ojos y descubre que puede ver, ¿no? Tiene un don de evidencia que lo que le muestra justamente es, bueno, escenas finales de la vida de esa persona, ¿no? Como si algo de los cuerpos, cuando la vida ya no está, volviese a tierra, de la misma forma que vuelven la carne, los huesos, la sangre, los pelos, ¿no? Algo del alma, algo de la memoria, algo de la experiencia vital, de acuerdo a la creencia quizás de cada uno, vuelto a la tierra. Y Come Tierra lo que hace es justamente incorporarlo a su cuerpo para poder ver. Quizás si no hubiesen matado a esa mamá, no lo hubiese podido descubrir nunca su don, no hubiese continuado con su vida como el resto, porque justamente ve a su padre, que es el feminicida de su madre. El tiempo avanza,
viene una tía a cuidarla justamente porque el padre está prófugo por asesinar a su mamá y a su mamá la ha perdido. Y ella se encariña mucho con su maestra, que es la señora Ana, y esta tía es muy parca, ¿no? Ella le dicen, yo no tuve hijos porque no quise, y si seguís comiendo tierra yo me voy a ir. Y Come Tierra deja de comer tierra y durante un tiempo todo funciona bien, ¿no? Dejan de estigmatizarlos en el barrio y en la escuela y ella pasa a ser una suerte de niña más, hasta que su maestra, que es una maestra muy afectiva y muy cálida, desaparece. Entonces, ante la desesperación de no saber de ella nunca más, ella ve que la policía la está buscando por distintos barrios y por distintos lugares que ella más o menos conoce y piensa que por ahí no es, ¿no? Que no la van a encontrar, tiene una suerte de intuición. Entonces, lo que decide hacer es, cuando va a la escuela, ir a la zona donde la maestra, la señora Ana, se paraba siempre, agacharse y comer tierra de abajo de las botas, ¿no? Del lugar donde la señora Ana apoyaba sus botas para cuidarlos, para decirle que se bajaran de los árboles o que no jugaran tan rudo. Come tierra delante de toda la escuela y al otro día hace un dibujo de donde está el cuerpo de la señora Ana y de qué forma aparece ese cuerpo, ¿no? Desnudo, con los brazos atados hacia atrás, en una zona que es muy turbia, que se va a llamar el Corralón Panda, y abiertas sus piernas como si fuese una ranita, ¿no? Cuando la policía va a esa zona y encuentra el cuerpo de la señora Ana expuesto de esta forma y sin vida, bueno, de alguna forma todo el barrio y toda la sociedad se dan cuenta de que esa nena es vidente y todo cambia, ¿no? Todo cambia muy abruptamente. La tía se va, cumple su promesa y ellos quedan absolutamente solos, ¿no? Y a la vez, bueno, el don queda muy claro para todo el mundo, entonces todos aquellos que acaban de perder a un ser querido, bueno, de alguna forma se enteran de que ella vive ahí y empiezan a llevarle una suerte de botellas en las que hay metidos adentro tierra, con una cinta y un cartel con un nombre, un número de teléfono, una historia, una foto del ser querido que falta. Para que vean apenas, ¿no?, cómo es el tono de la novela en general, les quería leer solamente una página y media. Es el capítulo 26. Había una botella rara, con una tarjeta y un número de teléfono. Aunque era de día y pegaba mucho el sol, había aparecido hace unos días junto a la reja de entrada. Tenía el color del agua y la tierra que le habían puesto adentro. No quise dejarla en el jardín, entre las plantas y las otras botellas. Me la llevé a la pieza y terminé poniéndola al lado de la cama. Me gustaba agitarla, que se mezclara todo y después mirar cómo la tierra quedaba abajo y el agua arriba, como en un juego de cruzar cosas para que se acomodaran solas. Algo fácil, algo que a mí no me pasaba nunca. Pero la tarjeta tenía el nombre de una chica y sabía bien que ese nombre venía con una historia y que esa historia ya no iba a gustarme tanto. Si no dejaba la botella en el jardín, en algún momento iba a tener que hacerme cargo, destapar, probar, llamar a ese teléfono como obligada, la mula de alguno. Después sí, podía tirarla o devolverla afuera, pero estaba el nombre de la chica, el que le había elegido a alguien, y ese nombre no me lo olvidaba. Tuve la botella en la pieza una semana, hasta que decidí que lo mejor iba a ser terminar con eso de una vez, probar y ver qué pasaba. Capaz no pasaba nada, porque había poca tierra y estaba en el fondo, y lo demás era agua. ¿Quién les había dicho que ahora también tragaba agua para ver? Lo único que faltaba. La agité un poco, la tapé, cerré los ojos con una arcada y tragué, esperando ir de un nombre a una cara borroneada. Vi a una chica contenta que corría hacia el agua. Mar no era, porque no había arena, tampoco casas, ranchos, villa alrededor, como en el arroyo. Vi mucho verde y la piba metiéndose en el agua con una sonrisa, pero la sonrisa se enturbiaba, como borracha, y su cuerpo se desesperaba a medida que se hundía. Quería volver.
manos, brazos, piernas, peleaban por escapar del agua. Lo que se perdía era el aire y quedaba ella, la chica, en el fondo del agua, que a fuerza de tocarla toda, la iba borrando de mis ojos, antes de volver a abrirlos, porque me dolían. Pensé que la noche y el fondo del agua se parecían bastante. Bueno, como verán también, Cometierra es una novela que aborda el tema de las mujeres desaparecidas, las mujeres muertas, de buscarlas, ¿no? A una, de alguna forma, que transita, me parece, los deseos y la necesidad de toda Latinoamérica. Que escribo volantes y panfletos desde los 14 años, y que si hubiese querido hacer justamente un volante o un panfleto más hubiese sido muy, muy sencillo y no me hubiese tomado 5 años y medio, sino que justamente quise abordar este tema que no tiene solución y que viene de la sociedad, pero en una ficción, ¿no? En una ficción con una perspectiva particular, porque está narrado y está vidas precarias, casas precarias, lazos familiares absolutamente precarios, trabajos absolutamente precarizados, ¿no? Como la mayoría de las infancias y las adolescencias del conurbano bonaerense, que es donde vivo y donde me formé y en donde, bueno, trabajo justamente como docente, como maestra de grado, hace años, y que Cometierra tiene muchísimo de eso, ¿no? No solo la preocupación y la relación de la seño Ana con sus alumnos y en particular con Cometierra, sino que está habitada por, bueno, conversaciones de ida y vuelta míos adentro del aula, con cocineras, con auxiliares, con niños, con alumnos, con exalumnos, incluso que traían después a sus hijos o a sus hermanitos a la escuela, ¿no? Y uno los recibe y los escucha nuevamente, y de esas conversaciones, bueno, salen muchas cosas que incluso angustian y que originan, ¿no?, la necesidad de escribirlo. Al menos a mí me pasó también con el cuento con Urbe, que salió en la antología de la UNAUR, la Universidad de Hurlingham, acá, que justamente conversaciones con otras docentes en referencia a problemáticas con alumnas y exalumnas a las cuales quería un montón y que me angustiaban muchísimo, dan como origen, bueno, un relato ficcional, ¿no? Como una forma de exorcizar y a la vez de mover eso, ¿no? Mover esa carga tan terrible y negativa, ¿no? Nunca quiero que mi cabeza termine siendo una suerte de cementerio de todas las mujeres muertas que voy incorporando y que voy conociendo y que voy tomando información como forma también de reconstruir esas vidas que se están borrando y que nos están arrancando, ¿no? No un cementerio como algo chato, sino justamente sacarlo hacia la escritura, generar voces, movilizar, hacer que ese libro, ¿no?, o ese relato también movilice al resto de los lectores, ¿no?, que tienen quizás la oportunidad de acercarse al texto. Bueno, básicamente esa soy yo y esta es mi primera novela. Bien, gracias Dolores por la lectura, es muy lindo, te podía seguir, es muy hermoso cuando uno escucha al autor, a la autora en este caso, y además puede ir leyendo, pasando los ojos y que ingrese también la voz. Justamente me voy a detener en esto que vos dijiste, ¿no? El tema de la voz. Usaste varias veces la expresión las voces, la voz, en vez de otra, también muy frecuente en algunos escritores y escritoras, que es la palabra. Ahí hay una tensión entre la vida de la voz y el soporte fijo de la palabra. Y cuando pensé en esta charla de hoy, pensé en mi propia lectura de la novela. Y bueno, y reduje los temas de la charla por cuestiones obvias de tiempo y pensé en 3 tensiones que yo observaba como lectora y que me parecían interesantes en esta novela, en Cometierra. Por una parte, la tensión que hay entre el lenguaje y el silencio. La protagonista, Cometierra, es una personaje silenciosa.
tiene una capacidad de escucha grande y tormentosa a la vez. Entonces me parecía interesante cómo por sobre ese silencio de la personaje, de la protagonista, aparecían otros sonidos y también otras sonoridades sociales. Es un libro, para quien no lo leyó y para quien lo leyó podrá acordar, plagado de musicalidad. Aparece la música. Dolores hace un rato contó, y no es nada privado, así que me atrevo, ¿no?, que por su ventana estaba entrando la música. Y ella estaba haciendo una entrevista para México y la música entraba. En la novela pasa lo mismo. Vos estás leyendo la novela y la música entra, irrumpe. Irrumpe el rock, irrumpe la cumbia, irrumpe la música popular, como irrumpen otras voces. Eso me pareció interesante. Me pareció muy interesante que una autora pudiera dar cuenta de esa escucha, que es una escucha situada, que no es una escucha en el aire, que es la escucha del lugar en el que ella vive, y que se nota que es muy importante para la autora. No es una obligación dar cuenta del lugar en el que uno vive. A mí me alegran las personas que pueden dar cuenta de eso, y me alegra que Dolores se haga cargo de este lugar en el que vive y aparezca. Y en tensión el lenguaje, ¿no? Esa opacidad que es que quienes escribimos novelas, ensayos, crítica, poesía, sabemos que el lenguaje no es transparente, que es tramposo, que queremos decir algo y decimos otra cosa, que no nos sale, que tenemos que borrar. Entonces la pregunta en relación a esta tensión es, ¿cómo te llevas, ahora que ya escribiste la novela, con el lenguaje, y cómo te llevabas mientras escribías esta novela con el lenguaje de los personajes, pero también de aquello que tiene otra forma? Bueno, muchas gracias por la lectura tan atenta y me encanta la pregunta, ¿no? Por un lado, la lengua también puede ser una suerte de música, ¿no? Y tiene ese recurso de cierta musicalidad, ¿no? Cuando voy a las escuelas y me invitan, o hago ahora Zoom en pandemia con muchos chicos de secundario, ellos me preguntan muy insistentemente, ¿no? Si me gusta Ozuna, por ejemplo, como si porque fuese adulta o porque fuese una docente no pudiese disfrutar del reggaetón y escuchar la misma música que ellos, y me hace mucha gracia, ¿no? O Gilda o tantos otros que aparecen ahí cruzadas sus letras en Cometierra. Vuelvo a decir que muchas situaciones de las novelas tienen que ver, bueno, con esto que vos marcabas muchísimo, que es la escucha. Para mí es súper importante que un escritor pueda ver y escuchar, ¿no?, en su entorno como forma de recolectar materiales. Yo suelo tener en la computadora un archivo que se llama directamente así, materiales, ¿no?, con cuestiones que he visto, presenciado, incluso desde la infancia, ¿no? La cuestión de las macumbas, las velas, los gallos expuestos es algo que me acompaña desde los 8 años hasta la actualidad. Y está puesto a funcionar ahí en la novela. Un poco también pasa con la lengua, con las voces. Primero nació de alguna forma la historia que yo quería contar, y enseguida nació la necesidad de pensar cómo. Hay un trabajo muy meticuloso con el lenguaje, diría de ir seleccionando palabra a palabra, ¿no? ¿Por qué? Justamente porque estoy construyendo la voz de una adolescente que ha sido violentada absolutamente toda su vida, ¿no? Que acaba de perder a lo más importante, que es, bueno, su núcleo primario, su madre y su padre. Entonces yo veía a los adolescentes que habían atravesado situaciones así y los veía como absolutamente metidos para adentro, enojados, y que cuando contestaban lo justo y con una potencia impresionante, ¿no? Como que no les sobraba una palabra, y que en ese tipo de respuestas lo que pasaba es que el lenguaje de alguna forma se potenciaba, ¿no? Lejos de lo que solemos pensar, ¿no? Que agregando adjetivación y descripciones y haciendo páginas y páginas estamos fortaleciendo una idea. Me interesaba eso que acontece en dos espacios, ¿no? En la lápida, en el epitafio, y en el espacio de la poesía, ¿no?
en la lápida y en el epitafio, ¿por qué? ¿No? Porque uno tiene que despedirse por última vez de un ser querido que está perdiendo, ¿no? Entonces tiene que en la materialidad del epitafio y de la lápida meter todo ese sentimiento ahí. Entonces suelo ir a cementerios a leer epitafios desde muy chica, es algo que me fascina y que de alguna forma está repercutiendo a la hora de escribir Cometierra. Y bueno, el tema de la poesía, ¿no? Que es algo que a mí es una de alimento a la hora de escribir, justamente por esto, ¿no? Por el manejo, el uso, el trabajo con la palabra, que lejos de perder con lo acotado de la materialidad, gana enormemente, gana en potencia, gana en capacidad de conmover, gana en transmitir lo que se quiere transmitir de una forma contundente y sin rodeos, ¿no? Ese también me parece que es el lenguaje de los adolescentes, vuelvo ahí, y en particular de los que han sufrido mucho. Y en esto de las escuelas, bueno, tuve y tengo la experiencia de relacionarme con ellos, de escucharlos, y siento que el conurbano, de alguna forma, bueno, viven 16 millones de personas, muchísimos de ellos son niños y adolescentes, que generan todo el tiempo historias, o sea, acá en el conurbano hay una proliferación de historias de vida increíbles, ¿no? Y me resulta muy curioso cómo no hay muchísimas más escrituras y literaturas que están generándose en el conurbano. Sé que hay narradores, los sigo, los leo, pero siento que de alguna forma hay muchísimo más que merece ser contado y que sé que va a venir a posterior, ¿no? No por hacer una suerte de localismo o folclorismo, sino por algo que también me interesa mucho, que es el cruce de lo particular, ¿no? De esto que es tan particular y mínimo como una experiencia barrial, hacia lo universal, ¿no? Justamente la adolescencia, el crecimiento, la pérdida de los padres, la búsqueda de un ser querido, o sea, todos los universales hacia los que marcha de alguna forma la novela, ¿no? El cruce de eso, que lo he visto en muchísimos escritores que leo y admiro un montón, pienso en Di Benedetto, en Sara Gallardo, bueno, en muchísimos que hacen justamente de una historia pequeña, de un personaje particular y pequeña, bueno, el cruce con un universal que te sacude y te arrasa, ¿no? Me interesa muchísimo la literatura que emociona y que conmueve. Bien, me quedo con eso. Me interesa mucho la literatura que emociona y que conmueve. Y entonces ahí paso a la segunda tensión que observé en la lectura de la novela, que me parece productiva, rica, que la hace funcionar, que es polisémica, y que tiene que ver justamente con el lugar en el que esas emociones y conmociones impactan, que es el cuerpo. La novela tiene un protagonismo del cuerpo en sus diversas existencias, manifestaciones, y a mí me impactaba porque mientras leía, la novela también tiene cierta carga cinematográfica en la dinámica, en la aparición de la banda sonora, pienso, ¿no? En la aparición de los personajes que entran y salen como especies de actos y escenas teatrales, pero la protagonista, vos vas con ella al baño, vos vas con ella a que se tome esa cerveza que quiere y que desea. Vos estás cuando está haciendo nada en el sillón, o esperando al hermano, o cuando toca la tierra. Y en una ocasión, y a mí eso me impactó, porque justamente la noción de la violencia de género es central, y la noción de que los cuerpos son esos territorios donde impacta esa violencia, las muertes que se narran en sueños y en realidad, pero también está el amor. El amor. Y hay un capítulo que es de naturaleza erótica, y es muy difícil el erotismo, y sobre todo es difícil incorporar el relato erótico en el medio de los femicidios. Pero me pareció muy interesante lo que sucedía en ese capítulo y cómo justamente en el cuerpo de la protagonista, que tiene un final abierto, por suerte, la novela, así que bueno, en eso debe estar trabajando seguramente Dolores, el cuerpo también va contando una historia. Contame cómo hiciste como escritora para tener ese registro tan minucioso
casi de dramaturgia. Ahí me parece que hay una veta de dramaturgia, ¿no? Porque la creación del personaje no es solo crear un parlamento que hable de una manera, sino también crearle una disposición escénica, vínculos, y eso está totalmente afilado en la novela. ¿Cómo te lo planteaste? ¿Sí te lo planteaste o si ahora que ya se escribió y que lo lees, coincidís con este protagonismo del cuerpo? No, justamente fue central. Para mí fue la voluntad de alguna forma de meterme adentro del cuerpo de ella y ver qué le estaba pasando, ¿no? Cómo sentía la tierra en sus piernas, cómo caminaba por arriba de la tierra, cómo sentía la reja, cómo sentía, bueno, esto, el enamoramiento y su primera relación sexual. Cómo sentía la tierra incorporarse por la garganta y entrar hasta el estómago. Hay una voluntad ahí de búsqueda, ¿no? De toda esa sensorialidad del personaje que no sea solo visual, ¿no? Que sea también táctil, que sea auditiva, o sea, que la atraviese la experiencia de todas las formas posibles y relatarlo, ¿no? Y poder contarlo. La escena esta en cuestión, que le llama mucho la atención también a los adolescentes, bueno, de alguna forma ella lo atraviesa con el cuerpo de la misma manera que atraviesa absolutamente todo, ¿no? En definitiva va y pone el cuerpo donde lo tiene que poner, así como cuando se tiene que tirar al agua para negociar de alguna forma con un río que devuelva el cuerpo de una chica ahogada, bueno, también lo hace, va y pone el cuerpo, ¿no? De alguna forma sentía que la sexualidad y el sexo en particular eran una experiencia más de todas las experiencias de la vida, en este personaje que tiene claramente está apoyado sobre dos lugares, ¿no? Sobre uno muy oscuro, que tratamos de no ver, que negamos, que tiene que ver con todo el mundo de las muertes y justamente de los femicidios y de los asesinatos, que es algo que generalmente tratamos de despegarnos porque incomoda. Y el otro pie que está parado, bueno, en la adolescencia como etapa absolutamente vital y en la cual queremos salir a descubrir todo con el cuerpo, justamente, ¿no? Salir a escuchar música, salir a bailar, salir a tomar una cerveza, comer con la mano, tocar y descubrir el cuerpo del otro y también saber qué me hace ese otro en mi propio cuerpo. Salir a una suerte de lo que más quiero en la vida. Todas estas experiencias las atraviesa de la misma forma, ¿no? Con una fuerza y de alguna forma con una ofrenda, ¿no? Corporal ahí muy, muy fuerte. Ella le está poniendo el cuerpo a todo, incluso a la tierra, incluso aquello que la tierra le muestra y que la mayoría de la gente y las instituciones no quieren ver. Bien, me quedo con tu último parlamento, Dolores. Aquello que se ve, aquello que no se ve y aquello que las instituciones no quieren ver. Me parece que eso da lugar a ese tercer eje sobre el que te quiero consultar, que es el de la memoria y la desmemoria. Pero a la vez, siempre como el punctum, ¿no? Ese pinchazo en la foto, hay momentos en la novela en el que uno le cae la ficha. Más allá de que reconozca el tema, más allá, que vos notás como hay una semillita condensada de la violencia, ¿no? Y ahí es donde aparece una emocionalidad lectora muy plena. En dos momentos de la novela, la protagonista escucha que dicen de ella y de sus amigos y de su hermano Walter, no sabía que estabas con estos negros o son unos negros. Me impactó porque la protagonista no tenía registro de que el clasismo, el racismo y el patriarcado son hijos del mismo padre. Y entonces en la novela, una vez que uno detecta ciertas semillas, empieza a pensar ya en clave alegórica, en clave simbólica, la novela, que es una novela realista, empieza a ser más poética, ¿no? Sale de la mímesis para que esa tierra signifique más cosas, uno le encuentra otro sentido a la dedicatoria, que es muy importante y me gustaría que cuentes porque es un libro, tu libro,
es un libro tuyo, pero también de otras mujeres, y al dedicarlo a mujeres que además fueron mujeres que conociste y que estaban en tus afectos y que fueron muertas por la violencia patriarcal y machista, resignifica también el registro de la novela. En un momento al principio vos dijiste, yo antes escribía panfletos. Hay toda una mala fama del panfleto, en algunos casos justificada, pero hay algo interesante que tiene el panfleto y que no lo pierde, y ojalá no lo pierda, que es la capacidad de denunciar. A mí me parece que esta novela gana también, obviamente por el trabajo con el lenguaje, que es lo que importa en la literatura, pero también por esa denuncia. Así que quería que en este tiempo que nos quedas nos contaras, además sé que sos feminista y que militás causas vinculadas al feminismo, ¿qué representó en ese hacer, en esa necesidad de recordar, de ponerle palabras al horror de la violencia, que nunca es solo de un cuerpo, que también es una violencia social, económica, política, y cómo eso también se vincula con la falta de nombres de Cometierra, que no tiene un nombre propio, puesto que puede ser cualquiera de nosotras, y también de Miseria, que es la personaje más joven que aparece hacia el final, que seguramente reaparecerá, ¿no?, en su nueva actancia en tu próximo libro. Así que, Dolores, te dejo para que nos cuentes un poco esto. Bueno, me sigue sorprendiendo la agudeza de tu lectura y la agudeza que va más allá incluso de Cometierra, porque sí, efectivamente, Miseria va a ser un personaje muy fuerte, ¿no?, en esto que estoy escribiendo ahora. ¿Por qué damos sentado que todos los niños tienen nombre, ¿no? Durante años he recibido niños de 10, 9 años que ni siquiera tenían cumpleaños porque justamente no los habían anotado nunca, y las mamás en estado muchas veces de desnutrición o de adicciones o de una precarización terrible de absolutamente toda su vida, no recordaban exactamente cuándo los habían tenido, ¿no? Y en esta escuela inclusiva de la que soy parte absolutamente orgullosa, se recibía a todos esos niños sin nombre, sin anotar, sin documento, y se los recibía y eran alumnos, ¿no? Y dentro del aula tenían su propia infancia como se merecían. Entonces me gustó esta posibilidad de problematizar esa idea tan clase mediera y cómoda, ¿no?, de que todos tenemos un nombre, todos tenemos una nacionalidad, todos tenemos una casa. Bueno, hay infinidad de niños que no tienen eso, y he tomado, yo durante muchísimos años tuve 4º grado y todos los años tenía algún nene que nunca había ido a la escuela y lo escolarizaban a veces estimativamente pensando que tendría 9 o 10 años, y era su primera experiencia, ¿no? Y también era para mí una prueba de fuego, dar algo ahí que captase su atención y su afecto y que nos pudiésemos vincular. Entonces eso está problematizado ahí en esto de que Cometierra no tiene nombre. También el tema del estigma social, ¿no?, que se relaciona con esto que vos decías de los negros. Justamente quise jugar con todas esas categorías despectivas hacia los sectores populares, y en particular hacia los habitantes del conurbano, ¿no?, que son unos negros, que son esto y lo otro, que lo único que hacen es escuchar cumbia, que son sucios, ¿no? Por eso el elemento de la tierra ahí, que es un elemento omnipresente en nuestras vidas, ¿no? Hay mucho piso de tierra, construcción precaria de chapas, las plantas, ¿no?, desbordadas, y la relación directa con la tierra. Yo he tenido infinidad de alumnos que era gritarles y se ponían las zapatillas muy molestamente solo para entrar a la escuela, y después era andar descalzo y se acabó. Eso también está en esa decisión de que Miseria y Cometierra no tengan nombre. Y también simbolizar de alguna forma la voluntad esta de los agresores, ¿no?, de que no alcanza con asesinar a una persona, y lo digo no solo por los asesinos y los femicidas, sino por la violencia que nosotros hemos conocido de los estados y de los estados autoritarios en particular, de que hay que desaparecer absolutamente todo, ¿no? El cuerpo, el nombre, los restos, robar la identidad, evitar el duelo, evitar devolver ese cuerpo a los seres queridos, robar, si es posible, un hijo o un bebé.
No es una novela que hable de la dictadura, pero habla de la desaparición, y de eso también está simbolizado, ¿no?, en la ausencia de nombres, que además son nombres muy particulares, ¿no?, Miseria y Cometierra. Simbolizar como una forma también de significar mucho más rica y polisémica que directamente, bueno, darle una única interpretación. Me parece que me daba la posibilidad de representar de alguna forma todas estas cuestiones que estoy diciendo en un solo hecho, que es esto de nombrar, ¿no? También pienso en la relación enorme que tiene toda América, desde la conquista hasta el día de hoy, de esto, el robo del nombre, de la identidad, de la cultura y la fosa común, ¿no? Vuelvo a decir que no alcanza con asesinar, sino que hay que arrancar a esa persona o a esos grupos de su cultura y echarlos a un foso en el que no se sabe ni siquiera quién es quién, ¿no? Anda un ser querido o un buscador ahí el resto de su vida penando, tratando de saber, bueno, qué le pasó. En este sentido tenemos funcionando muchísimas organizaciones de mujeres buscadoras, ¿no? Pero no solo en Argentina, por supuesto con la gran trayectoria de las abuelas y madres de las Plaza de Mayo, que fueron quienes se enfrentaron a la dictadura, sino en el resto de América, ¿no? Pienso en las madres de Soacha, en Colombia, en la infinidad de organizaciones de madres que hay en Tijuana, Sonora, que son buscadores de sus hijas y que las están desapareciendo y las han desaparecido y atacado desde siempre. Bueno, de alguna forma todo eso es lo que me permitió jugar ahí con la elección de no ponerle un nombre común y corriente a los personajes. Bien, buenísimo. Dolores súper ricas. Me parece también interesante cuando uno amplía, si bien vos sos argentina y tu novela es del conurbano, es una novela que también puede ser leída en clave latinoamericana, es una novela que puede ser entendida, historizada, puesto que, como bien decís, la propia conquista no es otra cosa que el inicio de una violencia fundante que atraviesa nuestras identidades y también grandes zonas de borronamiento de quiénes somos, de cómo nos llamamos, y es un tema para charlar mucho, que ojalá se dé nuevamente, que nos podamos encontrar para charlar de literatura, de feminismo, de violencias, de la palabra y de la voz. Por mi parte, doy por cerrada esta entrevista, conversación, agradeciéndole a Dolores, a todas, ahora se me fueron los nombres, les pido mil disculpas, pero a todos a quienes están presentes, porque realmente ha sido un hermoso encuentro. Bueno, agradecerles, no sé si Agustín o Dolores quieren ahí dar unas palabras de cierre y ya despedirnos de todos los que nos están mirando detrás de las pantallas, y agradecerles mucho su tiempo, la charla y todo lo que han desarrollado hoy, que fue re interesante. Yo solo agradecer este intercambio, la verdad es que fue espléndido entre Luciana y Dolores. La verdad es que Cometierra es un libro que te interpela desde todos lados, como venían charlando, desde la literatura, pero la literalidad del ser, de la familia, de lo que le pasa a uno, de cómo transcurre su vida y de las cosas que nos pasan específicamente a las mujeres. Hay una línea que dice Cometierra en un momento que ella manifiesta que no quiere ser madre porque dice que a las chicas las desaparecen, y creo que en el sentido de la fuerza de esa frase radica todo tu recorrido también, Dolores, en cuanto a la lucha y en cuanto en mostrar las situaciones que pasan día a día en todos lados. Así que muchas gracias por eso, muchas gracias por este intercambio, fue maravilloso. Esperamos encontrarnos en otra oportunidad. Y bueno, y decir que estos espacios donde las autoras pueden dialogar y pueden también en alguna manera llegar a los lectores, que son esos hombres y mujeres tan importantes que están del otro lado y que son quien tienen la mirada y la escucha, me parece maravilloso. Así que muchas gracias.
Bueno, yo también como cierre no me queda más que agradecer, además decir que, bueno, esto generamos las mujeres cuando nos juntamos, incluso a la distancia, ¿no? Algo que nos enriquece a todas y que incluso incentiva nuestras prácticas, ¿no? Como que me llevo de cada una de ustedes palabras y voces e ideas, ¿no? que me sirven para mí y para mi propia práctica. También tiene que ver como cómo entramos las mujeres al espacio político y de la afuera, ¿no? Y siento que la entrada es una entrada colectiva y eso me encanta y me enorgullece y también me da, bueno, esta certeza de que tenemos que seguir ganando estos espacios y que lo hacemos entre mujeres y una al lado de la otra. Bueno, muchas gracias de nuevo. Muchas gracias y seguimos con las programaciones de la Feria del Libro de Comodoro. Gracias a todas por participar. Gracias a todas, un gusto. Un beso grande.